Muy bien, es importante la experiencia en la administración pública. La verdad creo que los que trabajamos en la administración pública somos privilegiados. Somos privilegiados porque podemos adquirir esa experiencia, esa expertise que nos sirve para todos los espacios, Así que considérense, como me considero yo, privilegiada de trabajar en la administración pública. Nos da nos permite crecer en el espacio en el que estamos y especializarnos en determinados temas. De hecho, usted con 12 años en la administración pública, ¿cuánto tiempo en el Ministerio de Trabajo? ¿Los 12 años? No, desde que se creó SUNAFIL, en 2014. SUNAFIL, sí. Ok. Y eso es interesante, empezar con la organización de una institución es muy interesante, da cierta expertise en el tema, ¿no? Ahora que estamos trabajando el tema de seguridad en el trabajo, en todas las instituciones, incluso en el ámbito privado, es muy interesante la experticia que va adquiriendo. En fin, ¿y alguno de aquí es abogado? Okay. Solo un abogado. Eso es lo interesante de ser fedatario. No tiene que tener una profesión específica, ¿no? Entonces, ¿qué se le confía al fedatario? La posibilidad de dar fe de los documentos que tiene a la vista, esencialmente. Y es una persona, es un servidor público, de eso se trata, ¿no? ¿Quién es un servidor público? Es la persona relacionada con la administración pública, sea cual fuere su modalidad de contratación. O sea, no hay distinción entre 276, 728, CAS, ¿no? Para ser fedatario sí, no debe ser por lo menos tercero, ¿no? Tiene que tener un vínculo con la institución y su servicio es técnico o profesional. Entonces, el fedatario es el servidor público que certifica la autenticidad del documento para su empleo en los procedimientos de la entidad en la que sirve. Entonces, eso también le deben haber orientado a ustedes. Entiendo que tienen un reglamento interno, un reglamento para ejercer la función de fedatario. ¿Lo tienen? Sería bueno que vayan considerando este elemento. Las instituciones deben elaborar un reglamento para determinar la función del fedatario, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones respecto del documento? Vienen muchas dudas. Te vienen con un expediente judicial, un expediente de la Procuraduría, para que autentiques cada foja de ese expediente. Hay muchos fedatarios allá en el ministerio. Yo he sido fedataria también hace bastante tiempo, y en mi gestión de fedataria logramos que se apruebe un reglamento para poder organizar la labor del fedatario. Se hacía por rutina. Entonces, en la gestión previa a la mía se aprobó un reglamento. Eso nos permitió desarrollar mejor la función, ¿no? Ahora, el fedatario administrativo como servidor público se rige por una norma que es la Biblia de la administración pública. ¿Cuál es? A la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es la Ley 27444. Y la Ley 27444 tiene de inicio principios administrativos. Los principios que rigen la labor de toda la administración pública. Y la gestión administrativa es una rama del derecho, ¿no? Que es transversal a todos los espacios, al ámbito penal, al ámbito civil, al ámbito de familia, ¿no? Entonces, la poca importancia que antes se daba al derecho administrativo la ha ido ganando en el tiempo, ¿no? El derecho administrativo era patito feo del derecho, no se le daba la importancia, de tal manera que alguna vez alguien en una defensa dijo que yo soy
abogada administrativa, y la gente se rió, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho administrativo, que es un espacio que traspasa incluso el ejercicio profesional, porque un economista va a incursionar en temas de derecho administrativo. Una persona un personal técnico que adquiere experiencia en la administración pública se va a volver un especialista en la administración, en gestión pública incluso, ¿no? Y la ley de procedimiento administrativo general ha determinado ciertos principios que deben regir la función de todo servidor público, ¿no? Especialmente de quienes tenemos contacto con el público, porque a veces sin querer transgredimos algunos de los principios. Por ejemplo, el fedatario. Hay un concurso para determinada plaza y algunos de los compañeros de la oficina van a postular. Entonces, ¿qué necesitan? Documentos fedatados en su oportunidad, ¿no? Que deben presentarlo. Pero también hay personas de otros espacios que no los conoces y van a venir porque necesitan tu servicio. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué principio aplicaría? A ver, así, de primera mirada. Imparcialidad. Muy bien. Imparcialidad, ¿no? El fedatario, como servidor público, como la persona que ejerce una función que tiene que ver con la confianza, con la fe pública de los documentos que va a fedatario, debe ser imparcial. Debe ser imparcial. Muy bien, estos principios y sus definiciones las pueden encontrar en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Si no, lo vamos a hacer muy largo y nos vamos a pasar la mañana. Entonces, ¿cuáles son las funciones del fedatario así? En resumen, autenticar a pedido de tercero para presentar documentos ante la entidad. Si le traigo un documento del Ministerio de Justicia para que hagan uso en un trámite del Ministerio de Justicia, ¿lo tiene que fedatear? No, porque los documentos en principio que van a hacer uso en procedimientos de la institución son los que debe autenticar el fedatario, necesariamente, y eso es lo establece la ley en el artículo 127 de la ley 27444. Autenticar documentos de la entidad para entregarlos a otras entidades. ¿En qué momento autentica documentos para entregarlos a otras entidades? ¿En qué procedimientos? ¿Cuando lo pide la Contraloría? Cuando los pide la Contraloría, cuando los pide el Poder Judicial. Si son documentos de la entidad, esos documentos los puede autenticar y van a tener el mismo valor que el original en la institución que los ha solicitado. Autenticar documentos de la entidad para entregarlos a particulares. Esos documentos, para entregarlos a particulares, definitivamente van a ser para uso en la institución. Muy bien, los designan mediante una resolución que puede ser de la máxima autoridad administrativa del sector o de la autoridad que haya sido delegada por esta, ¿no? En este caso, esta es una resolución ministerial que designó a fedatarios. En su caso, no estoy segura quién los designó. La Secretaría General, porque está facultada para ello, seguramente con una delegación del ministro, ¿no? Hay entidades que tienen una administración paraestatal y el directorio, ¿no?, es el que los designa, los fedatarios. Los documentos públicos y documentos privados.
¿Cuáles son las características de un documento público? Es que son emitidos por las entidades públicas. Esto está especificado en el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta norma ha establecido ese carácter y especialmente establecido para el ámbito administrativo, porque aparece también en el procedimiento civil, pero el derecho administrativo en algún momento no estaba cierto que era un documento público. Entonces, lo que establece este artículo es que son documentos públicos los emitidos en las entidades públicas. ¿Y por quiénes? Por funcionarios que están autorizados para ello. Ahora, todo documento público tiene validez en su contenido. ¿Ustedes dan fe del contenido del documento? No, ¿verdad? Sí. No. Exactamente. Entonces, la función principal del fedatario es cotejar la validez del documento, el original y la copia. El original y la copia, ¿no? Y la copia del documento emitido por un funcionario autorizado tiene la misma validez si existe constancia de su autenticidad. En esta parte no dice exactamente si está fedatado por el fedatario institucional. Dice si existe constancia de su autenticidad. ¿Qué significa esto? Que además la ley ha dispuesto que el funcionario que emite un documento puede certificar que una copia es igual a su original. En la institución pública, ¿quién más certifica la autenticidad de una resolución ministerial, por ejemplo? ¿Qué autoridad? El secretario general. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad administrativa. Siendo la máxima autoridad administrativa, el secretario general da fe de los documentos suscritos por el ministro, de las resoluciones ministeriales, viceministeriales exactamente, o de una resolución de Secretaría General, es una copia y hay un sello de autenticación y lo vuelve a firmar, certificando que es copia igual al original. Es decir, los funcionarios públicos que emiten documentos pueden dejar constancia de determinado documento, que determinado documento es igual a su original. Lo que no significa que el contenido del documento tenga que ser exclusivamente válido para algún procedimiento. ¿Qué les digo? Puede haber un procedimiento administrativo contra algún trabajador. Dice, pero yo he presentado mi documento, está fedateado por el fedatario institucional, y en ese documento solo dice, como el presente, adjunto copia de la resolución que lo designa o que le encarga tal función. Lo dice el documento, pero el fedatario da fe del contenido. No, dijimos, solamente da fe de la firma, de lo que a la vista aparece, si es original o no, ¿verdad? Y un documento privado, cualquier documento privado que sea original a la vista del fedatario, tiene la validez y eficacia plena exclusivamente en la entidad que la autentica. Cualquier documento que venga de fuera por cualquier administrado va a ser válido en el Ministerio de Trabajo, en SUNAFIL, si es que el fedatario lo ha cotejado con su original. Bueno, el fedatario administrativo, como empleado público, como servidor público, definitivamente, si empezamos hablando de principios del derecho administrativo, necesariamente tenemos que hacer una referencia a la ética que le debe caracterizar, ¿no? Adolecemos pues de principios, de valores. Lamentablemente la ciudadanía
se ve afectada por la conducta de la administración pública, de muchos servidores públicos, no de ustedes, ¿no? De muchos servidores públicos que dejan mucho que desear. Entonces, el fedatario es una persona que da la cara al administrado de la institución. Si hay personas de fuera, terceros, que vienen a la administración, necesitan hacer un trámite que se requiere documentos que estén autenticados por el fedatario, y bueno, lamentablemente se da en algunos lugares, como la institución puede designar la cantidad de fedatarios que requiera por los servicios que brinde, se hace una lista de quienes están activos determinados días. No sé si sucede esto aquí, ¿no? ¿Quién está de turno? ¿No? ¿Qué fedatario está de turno? Pero sucede que el fedatario que está de turno pues no pudo venir, se enfermó, tuvo un accidente, qué sé yo. El otro fedatario que puede hacer las funciones, no, pero a mí no me toca. Y hay gente esperando por documentación para ser autenticada, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la ética del servidor público. Y hemos dicho que el fedatario es un servidor público. Entonces, lo que debe caracterizar a una persona que trabaja en la administración pública es su calidad de servidor, de atender al público que requiere de nuestro servicio. Esa tiene que ser una característica esencial de quien trabaja para la administración pública, necesaria. Y eso muchas veces lo olvidamos. Entonces, el fedatario cumple su función en tanto se enmarca en la norma y en tanto verifica o hace valer esa ética necesaria en todo servidor público. ¿Bien? Es importante tratar a las personas con dignidad. Eso probablemente esté de más mencionarlo, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Es necesario tratar a las personas como me gustaría que me traten a mí. ¿Por qué? Porque en este momento estamos de este lado. Pero si yo me voy, por ejemplo, cuando vengo, si yo vengo al Ministerio de Trabajo por algún tema personal, soy yo administrada, ¿no? Aunque tenga tantos años en la administración pública, en otro sector, en otra institución, soy administrada. Entonces, los servidores públicos somos parte de la administración, pero también en situaciones somos administrados. Por eso no hay que olvidar el dicho: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿sí? Y eso tiene que ver con parte de la ética con la que debemos cumplir nuestra función. Además de verificar los documentos que debe autenticar con diligencia. Con diligencia, ¿por qué? Porque si, ya les decía al principio, si viene un expediente de gran documentación, muchas veces hasta te puede, porque este proceso de estar verificando y estar transcribiendo de qué se trata el documento, no sé si lo hacen así, aquí tienen un libro donde la forma como ejercen la función. ¿Alguien me puede comentar? Lo que yo he visto es que, bueno, no de todos los documentos, pero que data, o sea, por ejemplo, nosotros en el área de capacitación hacemos cursos y los certificados Sí. se emiten, Sí. se copia y lo mandamos a FEDATAC y se lo damos el original al participante y la copia lo mandamos a recursos humanos para que vaya a alegar, que ya está registrado, pero nosotros mandamos una relación de personas, de los propietarios de los certificados, y lo guardamos y decimos esto fue en FEDATAC, en mi área. ¿Y el fedatario tiene un libro? ¿Cómo registras tu servicio? En este momento, como recién me han asignado, bueno, una copia, ¿no?, de lo que estoy sacando, de lo que estoy fedateando, ¿no? Pero en caso cuando lo que sí no guardo copia es cuando viene un ejemplo, la Contraloría, ¿no?, que viene, o el control interno viene con un expediente grande, es decir, no lo estoy registrando.
Ya, No tenemos ahorita, bueno, yo no, por mi parte no tengo un control, ¿no? Ya. De lo que estoy fedando. Sería interesante que tenga un libro en el que tenga un acta de apertura, ¿no? De cuándo inicia la gestión, en este caso, o sea, mañana pides un libro de actas, lo mínimo, porque lo mejor sería tener un sistema de fedatación, ¿no? De qué documentos están pasando por el área, ¿no? Eso sería lo ideal, un sistema informático de todos los documentos fedatarios, y al que todos los fedatarios tienen acceso, ¿no? Para poder verificar que esos son los documentos que tienen validez legal porque el fedatario los ha tenido a la vista, los originales. Lo mínimo es tener un libro, un cuaderno, en el que por día, ¿no? Si es que tienen turnos, no lo sé, o si cualquiera puede hacer todos los días la función, tener la fecha, ¿no? El nombre de la persona que está pidiendo la autenticación del documento y la firma de esa persona. ¿Por qué? Porque el fedatario también puede autenticar la firma, hace de notario público por las firmas. Hay documentos en el que, por ejemplo, en el ministerio tenemos un procedimiento de autenticación de firmas de representantes legales de entidades religiosas. ¿Por qué? Porque el documento que se le legaliza la firma a ese representante legal de una entidad religiosa va a migraciones. Y ese documento es válido o está en el expediente de alguien que va a tener una visa como religioso en el Perú, de un extranjero religioso, sea católico, sea de cualquier religión, ¿no? Entonces, ya ustedes verán en el ministerio discurriendo a monjitas, sacerdotes, pastores, extranjeros que participan en una entidad religiosa del país y que han solicitado una visa como religiosos. Es un requisito en migraciones y el ministerio tiene la facultad por ley, por norma, para poder hacer esa autenticación. Está haciendo una labor que podrían hacer ustedes dentro de su institución, porque también la norma lo establece. O sea, puede autenticar la firma de los administrados que necesitan, no sé, algún procedimiento en el que se requiera un documento con firma legalizada. Al administrado, o con el tema de la simplificación administrativa, no se le tiene que exigir que vaya a un notario si no tiene recursos para pagar un notario. Si hay en la institución un fedatario que puede dar fe de que ese administrado se acercó y firmó determinado documento. O sea, mediante la firma que aparece en el presente documento, doy fe que responde a la persona tal. ¿Por qué? Porque lo hace delante del fedatario y porque va a tener a la vista su DNI. Entonces, no sé si tienen sellos para fedatar documentos. Ok, hay un sello especial para autenticar la firma de la persona, del administrado, que se requiere en algún procedimiento de la administración. Entonces, es importante gestionarse una fórmula de administración de fedatarios, mucho más si es una institución en la que hay recurrencia de público, ¿no? Y con procedimientos que requieren ser autenticados o con documentación que requiere ser autenticada. Entonces, un libro en el que aparezcan estos datos esenciales, la fecha que autentica, el documento mínimo en una línea de lo que refiere, de qué trata. Imagínense, y esto entre paréntesis, cuando yo fui fedataria, tanto tiempo tuve que, venía mucha documentación de la Procuraduría, y por las manos del fedatario pasan documentación, ¿no? Hasta el informe, un informe muy importante, muy sonado en su momento, pasó por mis manos para autenticar cada foja de ese documento, ¿no? Entonces, el fedatario, por eso, la administración evalúa, ¿no?, a qué personas le va a designar o le va a encargar esta función.
¿Por qué? Porque va a conocer, va a tener información privilegiada también. Pero es importante que también resguarde esa función, porque algún día aparece un documento que ha sido autenticado por determinado fedatario y él va a decir, pero yo no me acuerdo haber fedateado ese documento. Pero si tiene una correlación de documentos que fedatea, ahí aparece una fecha en la que no le correspondía o una fecha en la que de repente estuvo enfermo y aparece firmada por él, entonces eso va a resguardar su función. Les dejo la idea para que inventen un libro de fedatarios por cada uno de los fedatarios, ¿no? Cuando entregan el cargo, porque esto se ejerce generalmente por 2 años en la institución, cuando entregan el cargo ese libro puede seguir si es que no lo han llenado, ¿no? Bueno, yo tuve varios libros así llenos que al final de la gestión los entregué a la Secretaría General, ¿no? Sí. Ok, les voy a dejar con un caramelito, el fedatario informático. Ya, ¿quién es un fedatario informático? Entiendo que nosotros vivimos pues en la era de la globalización, tenemos oportunidad primero de capacitaciones, y aquí hay una posibilidad de capacitación. Bueno, el fedatario informático también puede hacer función pública y función de servicio privado. El fedatario informático lo que va a verificar son documentos en microformas. Lo que va a verificar es la posibilidad de almacenamiento de documentos electrónicos que van a tener valor legal. ¿Han escuchado ustedes de los fedatarios informáticos? Bueno, está legislado. El decreto legislativo 691, si no me equivoco, es el que desarrolla todo este tema de la fedatación informática. Sí se tiene un requisito aquí. Cuando dice que debe haber, uno de los requisitos es que debe haber podido postular a notario público. Entonces, quien postula para una notaría pública es un abogado. Entonces, el fedatario informático necesariamente tiene que cumplir este requisito, ¿no? para su ejercicio. Pero ¿por qué nosotros estamos últimamente, el Ministerio de Justicia, a través del CAFAL, el Ministerio de Justicia ha estado desarrollando todo un curso taller? Yo ahora les he traído algo esencial respecto de esta función, pero nosotros hemos desarrollado un curso taller de un aproximado de 12 horas, ¿no? Donde hablamos de todo el proceso administrativo, porque hay que conocer los documentos, hay que saber que es un procedimiento administrativo, que estos tienen que tener un impulso de oficio, por ejemplo, ¿no? Hay todo un desarrollo y este tema lo trabajamos en un promedio de 12 horas. Y tenemos un especialista en Derecho Informático que trata justamente todo lo de fedatación informática. Se habla de la plataforma de producción de documentos electrónicos y se habla de las redes que deben ser supervisadas. El fedatario informático es un funcionario que da fe pública de los documentos en microforma, de los documentos digitalizados, ¿no? Ahora que la notificación electrónica por fin en el Poder Judicial se está implementando, ¿no? Requieren de este servicio. Los bancos están haciendo uso de este servicio. Sucede que ya entidades públicas como el Ministerio de Salud ya ha hecho licitación para instituciones o fedatarios informáticos para que puedan dar fe de documentos en archivos digitales. La fórmula o la posibilidad de resguardar un archivo digital es múltiple, ¿no? Los archivos papel están en peligro, ¿no? Están en peligro constante. Están protegiéndolos de los incendios, de la humedad, ¿no?
Entonces, de la pérdida, del desglose, ¿no? Es hasta peligroso, ¿no? Y el archivo digital es una gran fórmula, se estudia, se revisa, incluso en las plataformas, en estas exposiciones, el especialista que tenemos trata justamente de cómo resguardar el archivo digital. ¿Cuál es la diferencia entre un fedatario institucional y un fedatario informático? El fedatario institucional tiene que ser un servidor de la entidad, necesariamente, no puede ser otra persona. Y actúa en el mundo papel, es decir, coteja documentos. De acuerdo a lo que establece la norma, coteja, verifica, ¿no? El fedatario informático, en cambio, es independiente, puede ser contratado por la institución, ¿no? Y actúa en el ámbito informático, digital y electrónico, ahí se separó, digital y electrónico. También otorga fe pública, como lo hemos visto, y todo el procedimiento es a través de medios electrónicos. Y la ley le ha otorgado la facultad para dar fe pública tal cual notario, ¿no? Respecto de documentos digitalizados. Muy bien, el curso taller que les mencionaba tiene toda esta temática, se los menciono y queda a disposición de la Escuela de Capacitación del Ministerio ¿cómo es? SUNAFIL, ¿no? Estos son los temas: fedatario administrativo, obligaciones, responsabilidades, fedatario administrativo y legislación aplicable, fedatario informático en la legislación peruana, fedatación informática en el ámbito público y privado. Es muy interesante, se los dejo a disposición. Y a propósito de informática, ahorita le está dando gracias una pequeña computadora. Cualquier pregunta que consideren podamos verlo en este momento, estoy a su disposición. A nombre del Centro de Formación y Capacitación del Sistema Inspectivo del Trabajo y a nombre de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, queremos agradecer a la doctora y por su intermedio al Ministerio de Justicia, que muy gentilmente ha venido a compartirnos su sapiencia, su expertise en este tema y que sí nos ha dejado muchas luces para seguir avanzando. Un voto de aplausos, con mucha gratitud y gracias.